Entonces vamos a empezar. Vamos a estudiar la anatomía, fisiología y semiología cardiovascular. Como el órgano centro de nuestra materia es el corazón, vamos a estudiarlo desde ahí, desde la anatomía del corazón. Entonces podemos decir que el corazón es un órgano impar, ¿ya? Pero a pesar de que es un órgano impar, se encuentra constituido como si fueran dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque funcionalmente el corazón tiene dos partes muy diferentes, funcionalmente, ¿ya? Entonces vamos a tener un corazón derecho y un corazón izquierdo, pero en sí es un órgano impar, ¿ya? Cuya función va a ser la de actuar como una bomba, ¿sí? Que va a traer sangre hacia el interior de sus cavidades, porque el órgano es un órgano, el corazón es un órgano muscular hueco, entonces tiene cavidades, tiene agujeros en su interior, ¿ya? Tiene cavidades en donde va a entrar la sangre y va a salir de ellas. ¿Y por qué puse esa bomba de agua como imagen? Porque ustedes han de saber que muchas veces para que pueda funcionar una bomba hay que ponerle un poquito de agua para que pueda jalar. Entonces, así es el corazón nunca está vacío. El corazón siempre se queda con un pedazo de sangre remanente en su interior para poder actuar como una bomba impelente y expelente, ¿ya? Ese volumen que se queda siempre en el corazón se llama volumen telesistólico, es el volumen de fin de sístole, o sea, el volumen de sangre que permanece después de la contracción ventricular. Ya, el corazón va a estar situado. ¿En dónde? Para eso nos vamos a ir a una aplicación donde podemos visualizarlo muchísimo mejor. El corazón está situado justo en medio de la caja torácica, aquí, en medio de la caja torácica. Va a tener como límites hacia adelante, al esternón, ¿sí? Que lo vamos a ocultar. Va a tener hacia atrás la columna vertebral, la cual también la vamos a ocultar. Tiene hacia los lados, a los pulmones, hacia abajo, el músculo diafragma, y hacia arriba tiene los grandes vasos que de él se originan, ¿ya? Listo. Entonces ya sabemos la situación del corazón. Hacia arriba los grandes vasos, hacia abajo el músculo diafragma, hacia el lado los pulmones, hacia atrás la columna vertebral, hacia adelante el esternón, ¿ya? En cuanto a su forma, el corazón va a tener una forma de cono, ¿ya? Pero va a tener una orientación de cono. El cono tiene un vértice y tiene una base, ¿ya? Entonces, ese cono, lo que es el corazón, va a tener un vértice dirigido o orientado hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, mientras que la base va a estar hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás, ¿ya? Esa va a ser la orientación del corazón. Es decir, que nosotros si partimos ¿ya? El tórax y abrimos con un separador, nosotros vamos a encontrar primero siempre el vértice. Y luego, de manera de adelante hacia atrás, en perspectiva antero-posterior, siempre va a estar primero el vértice y luego la base. ¿Ok? El color, el corazón siempre va a tener un tono desde rosado a color rojo oscuro, dependiendo la edad del paciente. Mientras más adulto es el paciente, más rojo oscuro es. La constitución, ya saben ustedes, va a tener un corazón derecho de bajas resistencias, bajas presiones, ¿ya? En el cual va a circular la sangre venosa y va a constituir el circuito de circulación menor, o pulmonar. Mientras que en el corazón izquierdo, que es de altas presiones, alta resistencia, va a circular la sangre arterial y va a constituir la circulación mayor o sistémica, ¿ya? El peso. Ya el peso va a ser en el varón de 250 a 350 gramos, mientras que en la mujer entre 200 y 300 gramos. ¿Por qué es importante saber eso? Por algo que nosotros vamos a estudiar más adelante, que son los fenotipos
fenotipos en cuanto al peso en un paciente con insuficiencia cardíaca. Nosotros vamos a tener la masa del corazón, ya que ustedes saben que es de 200 a 300 en la mujer y de 250 a 350 en el varón. Ya, entonces nosotros podemos tener dos formas, ¿sí? En cuanto a esa masa. Esa masa puede estar normal, ¿ya? O esa masa puede estar aumentada. ¿Ya? Sí. El paciente puede tener una masa aumentada. Y si la masa está aumentada del corazón, quiere decir que efectivamente tiene una enfermedad. Ya, pero cuando el corazón tiene una masa normal, no necesariamente está sano. ¿Ya? Porque ambas formas pueden tener patologías. ¿Ya? Si el corazón está aumentado en su masa, ya sabemos que está enfermo, pero hay que ver el grosor. ¿Sí? Hay que estudiar el grosor de la pared ventricular. Hay que ver el grosor. Si ese grosor está aumentado, nosotros estamos ante una miocardiopatía hipertrófica. Pero si ese grosor está disminuido, nosotros estamos ante una miocardiopatía dilatada. ¿Ya? Ahora, si ese corazón está normal, si el corazón está aparentemente normal en la masa, ¿ya? Hay que ver también el grosor. Por eso que siempre el ecografista va a ver el grosor del músculo. ¿Ya? Si ese grosor está normal, el paciente efectivamente está normal. ¿Ya? No tiene patología. ¿Ya? Pero si el paciente tiene un grosor aumentado, estamos ante un remodelado ventricular. ¿Ya? Y ustedes van a ver al doctor diciendo siempre que el remodelado es bueno en tu casa, cuando te cambias de casa, arreglas la casa, pero el remodelado ventricular es malo, es patológico. Entonces ahí nosotros sabemos los 4 fenotipos en cuanto a la masa ventricular en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Ya? El corazón, como es un órgano hueco, va a tener cavidades. Y si tiene cavidades, va a tener una configuración externa y una configuración interna. ¿Ya? La configuración interna, para la configuración interna y externa, vamos a estudiar del lado. ¿Ya? La configuración externa, el corazón va a tener 3 caras. ¿Ya? Porque lo vamos a estudiar como un cono, ya les dije. Entonces el cono tiene 3 caras, 3 bordes, un vértice y una base. Entonces vamos a estudiar esas 3 caras. Las 3 caras van a ser, esta cara de aquí es la cara anterior, porque el corazón tiene esta disposición. ¿Ya? Su vértice hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, mientras que su base hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. Esta cara de aquí es la cara anterior, la cara que está acá. Esta cara que está acá es la diafragmática o inferior porque está en contacto directo con el diafragma. Esta que está aquí, esta que ven aquí, esta es la diafragmática. ¿Eh? Mientras que la de acá es la cara pulmonar o la cara izquierda. Son las 3 caras, anterior, inferior o diafragmática y la izquierda o pulmonar. ¿Ya? Los 3 bordes van a ser el borde derecho, de aquí que es el más bien estructurado o definido, mientras que el borde izquierdo superior, que es el borde inferior izquierdo, que es no está bien definido, para nada. ¿Ya? El vértice es esta, la punta, y la base, los grandes vasos. Hacia adelante la arteria pulmonar, ¿sí? Que nace a la derecha, y la arteria aorta hacia la izquierda. ¿Ya? Hacia la izquierda, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que la arteria aorta nace del lado izquierdo, miren su disposición. Va hacia atrás y hacia la derecha.
Mientras que la arteria pulmonar, naciendo en la derecha, se dirige hacia la izquierda, ¿ya? Por eso es que cuando ustedes auscultan el foco aórtico, ustedes no van a poner el estetoscopio en el lado izquierdo del tórax. ¿Por qué? Porque a pesar de nacer en el lado izquierdo, su disposición anatómica es en el lado derecho, ¿ya? Y cuando auscultan el foco pulmonar, el foco de la arteria pulmonar, ustedes no van a poner el estetoscopio en el lado derecho de la caja torácica. Ustedes colocan el estetoscopio en el lado izquierdo del esternón, por esta disposición. Derecha, aquí está el esternón, justo aquí. Entonces ustedes colocan el estetoscopio acá para ocultar la aorta y acá para escuchar la pulmonar. ¿Estamos claros? Por esta disposición. ¿Estamos claros, muchachos? Perfecto. ¿Ya? Entonces analicemos la cara anterior. La cara anterior va a tener dos surcos. ¿Ya? Va a tener un surco oblicuo de arriba hacia adelante que va a llegar hasta el vértice del pulmón, del corazón. Se va a denominar el surco interventricular anterior o surco de la arteria descendente anterior, como ustedes deseen. ¿Ya? Va a alojar la arteria descendente anterior. ¿Sí? Y va a haber otro surco, que es un surco más superior, pero más horizontal. Y a este surco se denomina surco auriculoventricular anterior. Y este surco auriculoventricular anterior tiene dos porciones, una porción derecha y una porción izquierda, que en realidad es uno solo que está, se ve interrumpido por el nacimiento de los grandes vasos, ¿ya? Pero es derecha y el izquierda. Pero por anatomía y por didáctica se lo estudia así, un lado derecho y un lado izquierdo. El lado derecho va a alojar a la arteria coronaria derecha, mientras que en el lado izquierdo va a alojar a la arteria circunfleja. ¿Y por qué ustedes se preguntarán si aquí es derecha? Porque acá no aloja la arteria coronaria izquierda. Porque la arteria coronaria izquierda, cuando nace la aorta, solo es un pedacito, y de ahí se divide en dos, en una descendente anterior, una interventricular anterior, y en una circunfleja. ¿Ya? Esas dos arterias están en el surco auriculoventricular anterior. Este surco auriculoventricular anterior tiene su homólogo en la cara inferior, ¿ya? Que es el surco auriculoventricular posterior. Pero en sí, ¿ya? Lo maravilloso es que no es un surco adelante y un surco atrás, es un solo surco, ¿ya? Porque le da la vuelta al corazón. Pero para estudiarlo se los estudia así, anterior y posterior, pero es un solo surco. Si se dan cuenta que es el mismo surco que va hacia atrás, ya, listo, ¿ya? Estamos claros. Este surco auriculoventricular divide el corazón a la cara anterior en dos porciones, una porción superior y una porción inferior. ¿Ya? Cuando yo les mencioné que el corazón tiene una parte derecha y una parte izquierda, tiene cavidades, cada cavidad tiene una porción superior auricular y una porción inferior o ventricular. Ya, por eso, estos surcos dividen a la parte superior auricular y la parte inferior ventricular. ¿Ya? También, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, la parte auricular y la parte ventricular. Al lado derecho de este surco auriculoventricular anterior, perdón, al lado derecho del surco descendente anterior o interventricular anterior, ustedes van a encontrar al ventrículo derecho. Y del lado izquierdo van a encontrar al ventrículo izquierdo. Por ende, si yo les digo que al lado derecho está el ventrículo derecho, al lado izquierdo el ventrículo izquierdo, justo en medio va a estar el septo interventricular. Y ahí va a estar alojada la arteria interventricular anterior. Entonces, ¿qué les quiero connotar con esto? Que cuando se afecta esta arteria que está aquí, la descendente anterior, se va a ver afectada la irrigación del septo, otra vía interventricular. Listo. ¿Ya? Eso es en la parte anterior. ¿Ya? En la cara anterior. Vamos con la cara inferior. La cara inferior, ¿ya? También va a tener los dos surcos. Va a tener el surco auriculoventricular, ¿sí? Es la continuación. El posterior va a ser la continuación del anterior. Y va a dejar a la extensión de la coronaria
derecha. ¿Sí? Que es la misma coronaria derecha que viene de acá. Se va hacia el posterior y aquí. Lo mismo. Ya. Y la cara inferior también va a tener. La cara inferior también va a tener. Déjenme acercar un poquito. También va a tener un surco interventricular, pero no va a ser el interventricular anterior, obviamente, sino que va a ser el interventricular posterior, que va a alojar a este de aquí es el interventricular posterior, que es la arteria que aloja la arteria interventricular posterior o descendente posterior. También va a irrigar al septum, pero irriga la parte inferior del septum, ¿ya? Entonces tenemos aquí interventricular anterior, interventricular posterior, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en la parte anterior quizás no es visible porque están los grandes vasos, pero como que si quitáramos los grandes vasos, déjenme ver si lo podemos desvanecer, ¿ya? Justo aquí, en la mitad de los grandes vasos está un surco en la mitad, que se denomina el surco interauricular, ¿ya? Que separa la cavidad auricular derecha y la cavidad auricular izquierda, ¿ya? La cavidad auricular izquierda. Estamos claros. En la parte inferior va a ocurrir lo mismo, ¿ya? También va a haber un surco que va a dividir la aurícula derecha y la izquierda en la cara inferior, ¿ya? Y la combinación de esos surcos, de ese surco, con el surco auriculoventricular posterior y el surco interventricular posterior, va a dar origen a algo que en anatomía se lo conoce con el término de la cruz de los anatomistas alemanes, ¿ya? Y el punto donde se intersectan esos tres surcos, va a ser en donde la coronaria derecha va a dar origen a la descendente posterior. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Ya. La coronaria derecha es la primera que llega a ese surco, a ese punto de intersección. Y ahí va a dar origen a la descendente posterior. Pero la circunfleja también podría. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la circunfleja solo irriga el bo y llega hasta el borde. Ya, el borde izquierdo, tanto superior como inferior, pero esa circunfleja, si le da la gana, podría llegar a meterse al surco auriculoventricular posterior y llegar al punto de la intersección de las cruces y dar origen a la descendente posterior. ¿Ya? Eso, si ocurre, se denomina dominancia coronaria izquierda. Lo normal en el 85-90% de pacientes es que ocurra lo primero que dije, que la coronaria derecha llegue al punto de intersección y de su descendente posterior. ¿Ya? Eso es lo común, el 85-90%, pero en el 10-15% la coronaria circunfleja llega y da su descendente posterior. ¿Ya? El punto es quién llega primero. Por eso que ahí surgen patrones. Si la coronaria derecha la da, se llama dominancia derecha. Si la circunfleja da esa arteria, se llama dominancia izquierda. Si las dos se juntan, es decir, si las dos hacen esto, acá, dominancia. Dominancia derecha, si la coronaria derecha que viene de la derecha y se mete en la cara inferior, porque acá está la circunfleja. Eso se llama dominancia derecha. Pero si la circunfleja es la que llega y la descendente posterior,
esto se llama dominancia izquierda, que es el 15 o el 10%. Cuando las dos llegan, tanto la circunfleja y la coronaria derecha, esto se denomina codominancia. ¿Ya? Y superdominancia es cuando la coronaria derecha, o generalmente es la coronaria derecha, pero también puede la circunfleja. Cuando la coronaria derecha llega al punto de las cruces, da la descendente posterior, pero esta de aquí todavía sigue de largo, y por acá está viniendo la circunfleja, que eso es justo lo que tenemos acá nosotros en el gráfico, es justo lo que tenemos en nuestro atlas. La coronaria derecha llegó al punto, dio la descendente posterior y todavía avanza, y ya mismo llega y quiere llegar a salir a la cara anterior otra vez. Eso es en cuanto a las dominancias del corazón. ¿Sí? Esa es la cara inferior. Vámonos con la cara izquierda. La cara izquierda es poco estudiada porque es un poco cóncava, porque ahí se acuesta el pulmón. Entonces, y solamente sirve para eso, para recibir al pulmón. Cara izquierda pulmonar. Y ya. Vámonos con el vértice. Pues bueno, el vértice está mayoritariamente dada. Está lento. Está mayoritariamente dada por el ventrículo izquierdo. ¿Sí? El vértice está dado por el ventrículo izquierdo, el VI. Pero también puede estar un poco formado por el VD. ¿Ya? Por el VD. Generalmente, la descendente anterior que viene por aquí, cuando llega al vértice, se puede anastomosar con la descendente posterior y formar una de las tantas anastomosis. ¿Cuál más? Hacia los lados, la coronaria derecha tiene muchas ramas. ¿Ya? La coronaria derecha tiene una primera ramita cuando sale, que es la auricular. Esta auricular va a dar origen, esta es la coronaria derecha, esta de aquí es la auricular, y la auricular va a dar una ramita, que es esta de acá, que va a irrigar, adivinen a quién. Les voy a desvanecer para que vean a quién va a irrigar. Va a irrigar al nodo auricular, pero al nodo sinusal. Por eso que cuando ustedes tienen una afectación isquémica de la coronaria derecha, ustedes van a tener bloqueos, pausas, ¿ya? Bloqueos, pero sin auriculares, pausas o bloqueos auriculoventriculares. Pero cuando están afectadas, ¿ya? Porque la coronaria derecha también da una rama para irrigar al nodo auriculoventricular. Pero cuando tienen afectada la LDA, ustedes van a tener bloqueos de rama. Ya porque la rama de la ADI viene en el septum. Entonces por eso. ¿Ya? ¿Qué otras ramas da las arterias coronarias? Va a dar un ramo para el cono arterioso, tanto la derecha como la descendente anterior, y ahí forman otra anastomosis. Ahí van dos anastomosis. ¿Qué otra anastomosis tenemos? La descendente anterior da ramas, ¿sí? Da ramas internas, ¿sí? Aquí vamos a aprender algo que voy a enseñarles en electrocardiograma luego, ¿ya? La descendente anterior tiene ramas diagonales y ramas sectarias, ¿ya? Entonces ustedes van a aprender a localizar si el trombo está cerca de las diagonales o está en las sectarias, ¿ya? Entonces las diagonales son estas. Las diagonales son estas. Son estas de aquí, son diagonales, obviamente, para que se puedan ustedes ubicar en el cateterismo cuando vean. Ojalá que alcancen. Ya, estas son las diagonales. Las diagonales son las que ustedes ven
en la cara anterior. Pero las sectales son las que penetran y son como un set, son como un peine, ¿sí? Sí, no había color, ya, es como un peine, ¿ya? Ahí está una anastomosis. La descendente posterior también tiene así mismo, diagonales y septales. Y las septales vienen de abajo e irrigan la parte inferior del septo, ¿ya? Y se anastomosan. Estas se anastomosan con las anteriores y forman la tercera anastomosis. Ahí van tres. Una por aquí, descendente anterior con descendente posterior, septales con septales. La de cono arterioso van tres. También, ¿cuál es otra anastomosis? La de acá. La coronaria derecha da un ramo auricular, un ramo de cono arterioso, da un ramo ventricular derecho, da un ramo orejuelar, da un ramo marginal derecho. Este ramo marginal derecho, ¿ya? Muchas veces llega hasta el vértice. Y si llega hasta el vértice, se puede anastomosar con una rama que da la circunfleja. La circunfleja que está acá, vamos a desvanecer la orejuela, ¿ya? Esta que está acá, esta coronaria derecha, esta circunfleja, perdón, va a dar un ramo marginal, que aquí hay dos, pero da un ramo marginal, puede dar un ramo ventricular, perdón, este ramo de aquí es ventricular y da un ramo marginal. Este ramo marginal puede ir por acá y anastomosarse con la marginal del lado derecho. ¿Ya? Ahí van, ¿cuántas anastomosis? Va, 4 anastomosis. Descendente con descendente, marginal con marginal, septales con septales, cono arterioso con cono arterioso. ¿Ya? Otra anastomosis es la de anastomosis, esta es la del cono arterioso, pero una vez, un poquito antes de que dé la del cono arterioso, da hacia el tejido adiposo, porque ustedes recuerden que el corazón en la parte anterior siempre está llena de tejido adiposo, entonces el tejido adiposo va a tener también irrigación, y esas arterias que irriga el tejido adiposo va a salir tanto de la descendente anterior como de la circunfleja. Y esa va a ser la primera. La arteria adiposa, a ver si no me equivoco, es la adiposa, ay, no me acuerdo. Es la arteria de, a ver, no me acuerdo si es la arteria adiposa de Busen, ¿sí? ¿Ya? Las dos van a irrigar el tejido adiposo que está por aquí. Entonces ahí hay una quinta anastomosis, ¿ya? Son 7 anastomosis, pero estas son las más importantes. De ahí las otras dos son, he ido en el orden en el cual aparecen, ya las anastomosis, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hablar de la cara anterior? Ya eso es suficiente. Cara inferior, ¿ya? Vámonos ahora con, ya aprovechando que tenemos desvanecido la aurícula. Aquí nosotros podemos ver el seno auricular, el nodo sinusal, que tiene 3 fascículos, 3 haces. Un fascículo anterior o de Bachmann, que este fascículo anterior tiene 2 porciones o 2 fascículos. Este haz tiene 2 porciones. Un fascículo que va hacia la aurícula de izquierda, la aurícula izquierda va hacia acá. Tenemos el fascículo que va hacia la derecha y los otros 2 haces son derechos, ¿ya? El anterior se divide en 2, derecho e izquierdo, el medio es Wenckebach y el posterior se llama Torel, ¿ya? Estos son los únicos 3 nombres epónimos que ustedes deben aprenderse. ¿Por qué? Porque si hay algún otro as, como Kent, James, Mahain, esos de ahí son fascículos anómalos, extras, que no deberían estar. ¿Okay? ¿Ya? Esto en cuanto a la anatomía de la cara externa. ¿Ya? De ahí, aquí podemos recuperar, podemos repasar la cara anterior, la
la cara anterior, la cara inferior y la cara pulmonar o izquierda. Anterior, con surco auriculoventricular, surco interventricular. ¿Ya? Y en la cara posterior, esta. Aquí les voy a enseñar mucho mejor. En el surco auriculoventricular posterior también tenemos dos porciones, una porción derecha y una porción izquierda. En la porción derecha viene la continuación de la coronaria derecha, que justo está aquí. Coronaria. Que justo está aquí. ¿Ya? Justo está aquí la coronaria derecha. Y llega y da la descendente posterior. Pero en el lado izquierdo va a haber, como generalmente la circunfleja solo llega hasta aquí y da la marginal izquierda, ¿ya? Todo este pedazote del surco auriculoventricular posterior, la parte izquierda, va ahí a sentarse o acostarse el seno coronario. Esta gran vena que ustedes ven aquí es el seno coronario. El seno coronario tiene afluentes, ¿ya? Aquí ya les voy a enseñar en la imagen de acá. Tiene gran afluentes. Pero quiero aprovechar para enseñarles que el seno coronario también se lo considera como la quinta cavidad del corazón, porque es grande, es muy grande, almacena todo el retorno venoso del corazón propio. ¿Ya? Y tiene algunos afluentes. Tiene la vena cardíaca magna, la vena cardíaca intermedia, la vena cardíaca posterior, pero hay una arterita chiquitita que se va hacia arriba y es oblicua. Entonces, venita, no arterita, venita, y esta vena se llama vena oblicua de Marshall. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Hacia abajo. Entonces, aquí estamos. ¿Sí? Surco auriculoventricular posterior, lado derecho, lado izquierdo está el seno coronario. Este es el gran seno coronario que tiene afluentes. La vena cardíaca magna, que está aquí, la vena cardíaca magna. La vena cardíaca magna prácticamente es la descendente anterior. ¿Ya? La vena cardíaca intermedia, la vena cardíaca posterior, que es la de acá. ¿Sí? Aunque, si no me equivoco, la posterior es más la de acá. La posterior es la de acá. Esta es una accesoria. Esta es la intermedia. Y esta es la vena cardíaca mayor. Se juntan y forman el gran seno coronario. Aquí. Aquí no veo la vena oblicua de Marshall, pero la vena oblicua de Marshall viene por acá y se mete por aquí. Ya, listo. Ya, entonces, ya, hemos estudiado la configuración externa del corazón. Vámonos para la configuración la externa hemos estudiado. Vamos con la configuración interna. Ya, en la configuración interna del corazón, vamos a estudiar las cavidades. Vamos a estudiar las cavidades auriculares y las ventriculares. Se comunican entre sí por los agujeros auriculoventriculares. Arriba aurícula, ventrículo y en medio orificio auriculoventricular. ¿Para qué sirve el orificio auriculoventricular? Allí se va a implantar el aparato valvular. ¿Ya? ¿Y qué es el aparato valvular? El aparato valvular tiene cuatro componentes. El primer componente, el más grande, va a ser la válvula. La válvula, que en el lado derecho va a ser la válvula tricúspide y en el lado izquierdo va a ser la válvula mitral. Cada válvula va a tener valvas. La tricúspide va a tener 3 valvas, mientras que la mitral va a tener 3 valvas. ¿Ya? Va a tener un anillo fibroso, ¿sí? Que es importantísimo porque sirve de aislante eléctrico. No deja pasar impulsos de ventrículo hacia aurículo. Va a tener también cuerdas tendinosas que se van a pegar a columnas carnosas. Y las columnas carnosas es el cuarto componente del aparato valvular. ¿Por qué es importante? Porque cualquier trastorno de alguno de estos componentes va a originar una valvulopatía. ¿Ya? Entonces las columnas carnosas van a ser de 3 grados. La de primer grado, que se conoce con el nombre de músculos papilares, va a tener un borde adherente, que es el que está abajo, apegado a la pared del ventrículo,
un borde libre en donde se implantan las cuerdas tendinosas. ¿Ya? Las columnas carnosas del segundo orden van a tener dos bordes adherentes. Un borde adherente a un ventrículo, a una pared del ventrículo, y el otro borde adherente a otra pared ventricular. Y en el medio va a ser libre, es como un puente, que ya se los voy a enseñar acá. Esta es una columna carnosa de primer orden, porque está pegada al ventrículo y tiene un borde donde se implantan las cuerdas tendinosas. Pero esta es una de segundo orden, porque está apegada al ventrículo, y esto está libre. Ya, este es el segundo orden. En el ventrículo derecho tenemos la gran famosa trabécula septovaginal o banda moderadora, cintilla, como quieran llamarla. Tiene 7 nombres, no interesa. Lo importante es que por aquí pasa una parte del sistema de conducción, en la rama derecha de las veías, ¿ok? Y va a importar, ¿por qué? Porque en la ecografía nos va a ayudar mucho, esto se ve. Entonces, el ventrículo que tenga esto es ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar al ventrículo como una pirámide. Y si es una pirámide, va a tener 3 paredes, un vértice y una base, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a estudiar acá. Vamos a sacar, entonces vamos a estudiar el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, vamos a quitar la cara, la pared anterior, ¿ya? Como es paredes, la pared anterior, esta va a ser la pared inferior, y la de en medio va a ser la pared septal. Va a ser la pared septal, por tanto, esas son las 3 caras o 3 paredes del ventrículo derecho. Esta va a ser el vértice, y la base es esta. La base es muy amplia. La base va a tener 2 orificios. Uno donde está implantada la válvula tricúspide, ya en el lado derecho, y va a tener otro orificio donde se implanta la válvula pulmonar, que es la de acá. Las dos van a tener 3 válvulas. La diferencia es que la tricúspide va a tener los pilares, va a tener cuerdas tendinosas y pilares musculares. Mientras que las semilunares o pulmonares no van a tener, solo van a tener valvas, y eso es todo. ¿Ok? Listo. Va a haber una columna carnosa muy importante entre... las columnas carnosas de tercer orden, están acá, son estas que están esculpidas en la pared. Son estas que están esculpidas, todas estas son columnas carnosas de tercer orden. ¿Ya? Entre el orificio pulmonar y el orificio valvular tricúspide va a haber una columna carnosa, que es esta, ¿ya? Que justo en el medio va a haber un punto o un espolón que se denomina espolón de Wolff, ¿ya? Y es importante porque en algunas personas esto va a tener grande, ¿ya? Y va a originar un hallazgo electrocardiográfico que se llama patrón de cresta supraventricular, ¿ya? Esta columna carnosa se la denomina cresta supraventricular, y en medio va a tener un punto o un puntito nódulo que se denomina espolón de Wolff, ¿ya? Este espolón, esta cresta supraventricular va a dividir bien el orificio de la válvula pulmonar, perdón, la entrada de la válvula pulmonar y la de la válvula tricúspide. ¿Por qué? Porque la sangre va a entrar a nivel ventricular, va a estar dividida en 2 cámaras. La sangre que entra de la aurícula del ventrículo se llama cámara entrada, y la que sale hacia la pulmonar se llama tracto de salida. Tracto de salida. Este tracto de salida del ventrículo derecho es súper importante cuando veamos arritmias, porque aquí es en donde se originan la mayoría de taquicardias ventriculares del ventrículo derecho, del tracto de salida. ¿Ok? Entonces, la sangre que viene de acá se mete por aquí y sale por acá. ¿Ok? Listísimo. Ya. Los músculos papilares van a ser exactamente el mismo nombre del músculo, de la pared, perdón. Músculo papilar anterior, septal, y el inferior, posterior. ¿Ya? Y así mismo van a llamarse las valvas. ¿Ya?
Vámonos por el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a denominarse cara posterior. Déjame ver si puedo corazón cara posterior ocultar. Ya. Entonces, se me fue el ventrículo y ahora ya no sé cómo regresar. Pero bueno. El ventrículo lo podemos estudiar acá. El ventrículo izquierdo va a tener también dos músculos papilares. Y los músculos papilares van a ser anterior y posterior, o septal, posterior, o septal y posterior lateral. Estos, la verdad, cambian muchísimo. Pero lo que deben saber es que tienen dos valvas y las valvas van a ser mayor o menor, o van a ser valvas septal, ¿ya? Una valva anterior, una valva posterior también. Las terminologías más aceptadas son la anterior posterior, ¿sí? O valva mayor y menor, ¿ya? Y tienen los músculos papilares del mismo nombre. El ventrículo izquierdo también va a tener exactamente lo mismo, va a tener un tracto de salida y va a tener una cámara anterior, una cámara de entrada por donde entra la sangre y una cámara de salida por acá. ¿Ya? Déjenme eliminar los vasos para que vean los que les mencioné en antes de la ¿ya? Entonces, el nodo sinusal, a través de los vasos llega al nodo auriculoventricular y luego pasa a las de His. Y las de His, que es en el tabique septal, se divide en dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos la coronaria derecha. Por transluminiscencia se ve, aquí está la aorta y aquí está la coronaria izquierda. Corrijo, la coronaria izquierda, luego de nacer de la aorta, se divide en dos, en la coronaria, en la circunfleja y en la descendente anterior. ¿Ya? Es pequeña. Este pedacito de 3 a 5 centímetros es la coronaria izquierda, mientras que la coronaria derecha es todo la extensión. ¿Sí? ¿Ya? Aquí podemos ver la valva anterior, valva posterior, ¿ya? De la mitral, que por eso se llama mitral, porque si ustedes ven, esto es como una mitra de un cura. ¿Sí? Aquí, en la aurícula derecha, nosotros podemos ver hacia arriba, la desembocadura de la vena cava superior y abajo la desembocadura de la vena cava inferior. ¿Ya? Y un poco más adentro, donde estaba, sí, un poco más adentro, aquí quité yo el seno coronario, pero aquí venía el seno coronario, ¿ya? Y desembocaba también en la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, creo que en anatomía hemos visto ya lo importante. Entonces vamos a ver las aurículas. Las aurículas van a tener una estructura en forma de cubo, por tanto van a tener 6 caras, una anterior, una posterior, una septalomedial y una lateral, una superior y inferior. Entonces yo por didáctica he cortado esta cara lateral y la he puesto por acá. Entonces esta va a ser la lateral, esta va a ser la medial interna, superior e inferior, la de aquí va a ser anterior y la de acá va a ser posterior. ¿Ya? Entonces en la cara superior o en la pared superior vamos a encontrar el orificio de la desembocadura de la vena cava superior, que no tiene válvula. No tiene válvula, solamente la sangre cae hacia abajo por gravedad. En la cara inferior vamos a encontrar 2 desembocaduras. La vena cava inferior, que sí tiene una válvula, que se llama la válvula de Eustaquio.
Y un poco más interno vamos a encontrar el orificio de la desembocadura del seno coronario, ya que tiene una válvula, que es la válvula de TBS. ¿Ya? La cara posterior vamos a encontrar muy cerca del orificio de desembocadura de la vena cava superior, el nodo sinusal. ¿Ya? Obviamente no es que va a estar ahí, va a estar internamente, pero ahí va a estar el sitio. Pero debajo de donde debería estar el nodo sinusal va a haber una cresta. Esta cresta se denomina cresta terminalis. ¿Ya? Y si ustedes preguntan, en anatomía siempre les han de haber dicho que estas crestas solo sirven para direccionar el flujo o sentido de la sangre, es decir, para que la vena cava superior envíe la sangre y vaya para acá, y la vena cava inferior envíe la sangre y vaya para acá, y que no se choque, ¿ya? Pero en realidad esto también contiene células de marcapasos, por tanto, en algunos momentos del día, el nodo sinusal se atonta o se toma sus siestas, y esta cresta terminal y que tiene ciertas células marcapasos comienzan a gobernar el impulso nervioso. ¿Ya? La interna, solamente lo que nos importa es que está el tabique interauricular y hay una fosa, que bueno, lo que queda de la fosita oval. En la cara externa o lateral encontramos relieves musculares denominados músculos pectíneos por su aspecto en forma de peinillo, ¿ya? Músculos pectíneos. En la cara anterior vamos a encontrar el orificio de desembocadura de la válvula tricúspide hacia adelante. ¿Ya? Entonces, también quiero enseñarles algo más que es muy conocido, que es así como les enseñé dónde queda el nodo sinusal, también voy a enseñarles dónde queda el nodo aurículo ventricular, porque los dos quedan en la aurícula derecha y los dos se comunican por haces. ¿Ya? Por haces. ¿Ya? Entonces, siempre van ustedes a acordarse del triángulo de Koch, que tiene tres límites. El primero es la válvula de Eustaquio. La válvula de Eustaquio tiene, bueno, la válvula de Eustaquio no es el límite, pero la válvula de Eustaquio da un tendón que se llama tendón de Todaro o banda de Todaro. Luego está la válvula de Tevez, ¿sí? Tevesio. Y por último, la válvula septal, ¿sí? De la tricúspide. Entonces, tendón de Todaro, la válvula de Tevez, y tenemos la parte septal de la válvula. Y en la cúspide va a estar el nodo aurículo ventricular. Ya, entre ellos se van a comunicar con los haces internodales, ¿ya? Anterior, posterior y medial. El anterior se divide en dos, un fascículo derecho y un fascículo para la aurícula izquierda. ¿Ok? Creo que estamos bien. Entonces vamos a estudiar ahora la aurícula izquierda. La aurícula izquierda va a ser exactamente lo mismo, cubo, pero ahora para didáctica voy a separar este lado medial o interno y lo voy a abrir para acá. Entonces tenemos superior, inferior, lateral, medial, anterior y posterior. Hacia arriba, hacia el lateral, hacia medial, esto es medial, tenemos lo mismo, tabique interauricular y lo que queda de la fosita oval. Hacia posterior encontramos las venas, estas venas pulmonares. Dos hacia arriba, dos hacia abajo, dos derechas y dos izquierdas. Hacia anterior encontramos el orificio de la válvula mitral. ¿Ya? Hacia lateral ya encontramos los relieves musculares o músculos pectíneos. En realidad, las caras laterales es un agujero, ¿ya? Que tiene una prolongación hacia adentro, tiene como una cavidad. La cavidad auricular derecha tiene, en la cara lateral, tiene una cavidad que se denomina, o un apéndice o una extensión que se denomina orejuela. Y esas orejuelas nos dan muchos dolores de cabeza porque ahí se estaciona la sangre y se coagula. Entonces puede dar trombos, ¿ya?
Entonces, y en la cara superior, ahí vienen los grandes vasos y se acuestan. ¿Ya? Y en la cara inferior viene el seno coronario y ahí se aplana. ¿Ok? Ya lo vimos, el retorno venoso, vamos a tener un retorno venoso. El retorno venoso propio del corazón, el retorno venoso sistémico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el corazón es el primer órgano que se irriga, por tanto también emite sangre venosa. ¿Y quién va a recogerla esa? Va a recogerla el seno coronario, con sus grandes afluentes. En la greca posterior, intermedia, o la posterior o menor, la intermedia, las accesorias y la cardíaca magna. Esta que está aquí, la auricular de Marshall. ¿Ok? Y en el retorno venoso lo que ustedes deben saber es que la sangre llega al corazón a través de 3 venas, grandes venas. La vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí está el corazón. Sí, estamos bien. ¿Ya? La vena cava superior va a tener afluentes. Va a tener el tronco brachiocefálico del lado derecho, del lado izquierdo, y va a tener esta gran vena. Esto deberían ustedes recordarla, que se llama la vena ácigos. Esta que está aquí se llama vena ácigos. La vena ácigos recoge toda la irrigación de las venas intercostales, excepto de la primera, que drena directamente en el tronco brachiocefálico, ¿ya? Pero esa gran vena ácigos se acompaña de una vena ácigos, pero esa gran vena ácigos es del lado derecho. En el lado izquierdo tenemos una vena ácigos menor, ¿ya? Que tiene a veces una ácido accesorio. Pero en fin, las accesorias y la menor llevan la sangre de las intercostales del lado izquierdo. Y esas accesorias y esa menor drenan todo del lado derecho, el lado izquierdo, hacia la vena ácidos del lado derecho. Y esa ácidos del lado derecho, la gran vena ácidos, drena aquí en la vena cava superior. ¿Ok? Las capas del corazón. Lo que deben ustedes saber es que el corazón tiene 3 capas. De interno a externo va a ser el endocardio, ¿sí? Va a ser endocardio, va a ser miocardio y va a ser pericardio. ¿Ya? Ese endocardio que está acá, este endocardio que está aquí, va a tener 3 capas. Va a tener la capa más interna, que es esta, es epitelio escamoso simple. ¿Sí? ¿Ya? Este de aquí va a ser liso. Este es el que va a estar en contacto con la sangre y le va a proponer una superficie lisa para que la sangre pase. Y no choque y genere turbulencia y agregación plaquetaria y tronco. ¿Ya? Pero también va a tener una porción de tejido conectivo. ¿Ya? Esta porción de tejido conectivo que ustedes ven aquí se divide en 2. ¿Ya? Una cerquita al epitelio y una cerca al miocardio. Ya, la que está cerquita al epitelio se denomina, tiene tejido conectivo denso con fibras elásticas. Mientras que el tejido conectivo cerca al miocardio tiene tejido conectivo laxo. Y en ella, aquí, se meten las fibras de Purkinje. Recuerden, las fibras de Purkinje. Perfecto. El miocardio va a tener 2 porciones. Una porción que se apega al endocardio y una porción que se apega al epicardio o pericardio, ¿ya? Esta porción va a ser el miocardio subendocárdico y esta de aquí va a ser el miocardio subepicárdico, porque está subendocárdico, subepicárdico. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, cuando la importancia de esta es que las venas, las arterias, vienen si se dan cuenta de la aorta, vienen por el pericardio y se meten.
Entonces, hagamos en cuenta que esta es una arteria, la descendente. Cuando la afectación es solamente de este punto, ¿ya? Se va a morir la parte subendocárdica del corazón. ¿Ya? Se va a morir, o no, no se va a morir necesariamente, se va a afectar. Entonces, pero esta parte está sana, porque esta parte de la arteria está sana. Entonces, invite su rama y la irriga y no hay problema. Pero, cuando tenemos un compromiso de la arteria en este punto, no hay nada pues que irrigue. Entonces, todo esto se va a morir. Entonces, cuando la arteria se afecta en este punto, es una emergencia y se llama infarto de miocardio con elevación de cemento CT o lesión subepicárdica, porque afecta a esta parte. En cambio, cuando la afectación de la lesión es acá, se llama infarto sin elevación de cemento CT o lesión subendocárdica. ¿Estamos claros? El pericardio, que es esto que está acá arriba, el pericardio tiene dos porciones o dos consistencias. Una consistencia fibrosa y una serosa. La fibrosa se la conoce con el nombre de epicardio, que esto es acá, epicardio, y la serosa va a tener dos porciones. Va a tener una porción parietal y una porción visceral, que es esta. Esta de aquí es la parietal y esta es la visceral. Y entre las dos está el líquido pericárdico, ¿ok? Entre las dos está el líquido pericárdico. ¿Estamos claros?